Amén. Vamos a pasar a lo más importante, que es su palabra. Les voy a pedirle ahí que puedan buscar en la Biblia. Vamos a ir al libro de San Mateos. Vamos a leer San Mateos capítulo 25. Para que pueda estar buscando. San Mateos capítulo 25, versículo 14. Pueden ponerse de pie por reverencia a la palabra del Señor. Y los que tengan Biblia me confirman con un amén si lo encontraron. Y puedan compartir también con el que no tiene Biblia ahí a su lado. El que no tiene Biblia, júntese con un cristiano. Júntese con uno que es hijo de Dios. Siempre decimos ahí, algunos tienen los tremendos teléfonos y no tienen Biblia, decimos. Y eso no está bien, está mal. Lo primero que tiene que hacer el hombre cuando viene a los caminos de Dios, lo primero es comprarse una espada. Es lo primero, hermano. Antes que una zapatilla, antes que un teléfono, antes que una vanidad de este mundo, la palabra de Dios. Sí, pues si usted viene a Cristo, le abrió el corazón a Cristo, y si es hijo del Señor, tiene que tener una Biblia. Y el que no tenga los medios para comprarla, acérquese a mí cuando termine el culto, para regalarle una Biblia. Por fe. Amén. Amén. Ya, vamos a leer la palabra del Señor en el San Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Lleva por título Parábola de los talentos. Le damos lectura como hemos sido enseñados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo e negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado más, le será dado y tendrá más,
y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oramos al Señor. Cierre sus ojos en su lugar ahí. Pídele a Dios. Dígale: Señor, habla mi vida. Dígale: Señor, háblame a través de tu palabra. Diga: Señor, use al pastor, Señor. Pídele a Dios para que Dios me use en este día y Dios sea hablando a su vida. Oramos al Señor. Padre eterno, Rey de la gloria, en esta hora, Dios mío, estoy delante de su presencia. Aquí está su iglesia, aquí está su pueblo, aquí están sus ovejas, Señor. Aquí están sus hijos, sus hijas, Señor. Dios mío, necesitamos oír palabras suyas. Necesitamos oír palabras del cielo. Necesitamos que usted hable a nuestras vidas. Señor, ato mi mente, mis pensamientos, Señor. Ato mi humanidad, Dios mío, y la llevo cautiva, Dios mío, a la obediencia de Cristo. Que su Espíritu Santo en esta hora, Dios mío, sea, Dios mío, obrando y hablando a través de mi vida, Dios mío, para la edificación de su iglesia, para la edificación de su pueblo. Señor, su palabra es la que nos edifica, su palabra es la que nos santifica. Santifíquenos, oh Dios, en su palabra. Su palabra es la que tiene poder para libertar y restaurar. Su palabra, Dios mío, Padre amado, es la que tiene que estar en nuestras vidas, Señor. Ahora háblenos a través de su palabra, ministrenos a través de su palabra, Señor. Que no los vayamos como hemos llegado, sino que los vayamos, Dios mío, bendecidos en este día. Y que la palabra caiga en buena tierra, Dios mío, Señor amado, para que pueda dar fruto al 100%, Señor. Gracias por su fidelidad. Gracias porque estamos con vida. Gracias porque estamos en su casa. Gracias, Señor, porque no siendo merecedores ni dignos, usted se fijó en nosotros, Señor. Ahora quiero hablar de su palabra, Padre amado. Sea usted obrando y hablando a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Tome asiento. Y mucha atención a la palabra del Señor. Aquí el Señor nos habla a través de la palabra, nos pone 3 ejemplos de 3 clases de personas que Él eligió para repartirles estos talentos. Amén. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y es muy claro lo que acabamos de leer. Dios me entregó esta palabra en este día. Anduve el día pensando: Señor, ¿qué predico el día sábado? Este día, del otro día que andaba pensando. Y hoy día el Señor, a última hora me entregó esta palabra, hermano. A última hora Dios me la entregó. Y esta palabra tiene que hacerlo entender a nosotros, para todos nosotros, la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. La responsabilidad que tiene usted como un hijo y como una hija de Dios. Porque ahora nosotros tenemos una identidad. Usted tiene una identidad. Usted no es cualquier persona. No. Usted es hijo de Dios y es hija de Dios. Y Dios nos entregó una identidad, hermano. Tenemos una paternidad que viene a través del Padre sobre nuestras vidas. Y una responsabilidad muy grande como hijo de Dios. Porque el hijo de Dios no es llamado para estar calentando una silla en una iglesia. El hijo de Dios, la hija de Dios, es llamado por Dios para dar fruto. Tenemos que dar fruto. Tenemos que nosotros dar los frutos que Dios demanda en su palabra. La Biblia habla y enseña que el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. No de algunos, de todos los árboles. Dice que está puesta el hacha a la raíz de todos los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado, dice, y es echado al fuego. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad de poder predicar el evangelio, de poder anunciar las buenas nuevas de salvación a esta humanidad que está perdida en el pecado. Usted y yo tenemos la responsabilidad de ser una atalaya,
de ser un centinela, de ser una trompeta que anuncie la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros y nos habla a través de la Escritura, Dios, de que usted y yo fuimos llamados con un propósito. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de propósitos. No nos llamó el Señor para cambiarnos y dejarnos sentados y que pasen los meses, que pasen los años y que sigamos en una banca, en una silla, sin dar fruto. Nosotros tenemos que ponerlos en las manos del Señor. Usted tiene que ponerse en las manos de Dios. Tiene que inclinar su corazón al Señor. Tiene que pedirle a Dios: Señor, ¿para qué me llamaste? Señor, ¿para qué usted me libertó? ¿Para qué usted me cambió? ¿Para qué usted me sacó del alcohol? ¿Para qué usted me sacó de las drogas? ¿Para qué usted me sacó del pecado? ¿Para qué usted me llamó a sus caminos? Señor, yo estaba perdido. Señor, yo estaba en las tinieblas. Señor, y me alumbró la luz de Cristo. Ahora estoy en sus caminos. Soy su hijo, soy su hija. Pero ¿para qué me llamó? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué propósito hay en mi vida? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy con vida? ¿Por qué, Dios mío, hay un propósito de Dios para usted? Usted debe preguntarse, usted debe hablar con Dios. Señor, ¿por qué me diste vida? ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Para qué vine a esta tierra, Señor? ¿Para qué me trajiste a este mundo, Señor? ¿Qué tiene usted para mí? ¿Qué quiere hacer con mi vida, Señor? La vida no es solamente vivir, trabajar, comer y tener casa, tener carro, hacer riqueza. Eso no es la vida. La vida no consiste en eso. Si usted está en esta tierra, es porque Dios le llamó, es porque Dios le señaló, es porque Dios le escogió desde el vientre de su madre, es porque hay una palabra, es porque hay una promesa, es porque Dios quiere hacer en su vida un predicador, una predicadora, un ministro, un hombre y una mujer ungida, llena del Espíritu Santo, para traer alma al evangelio, para predicar este evangelio y que puedan arrepentirse los que están en pecado y que vengan a Dios y que conozcan el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios el evangelio. Hay un propósito para su vida, para mi vida en este tiempo. Hay talentos, hay dones. La palabra de Dios dice en el Salmo 68, 18 dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones, dice, para los hombres y para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Dios repartió dones a los rebeldes. Dios le dio dones a los rebeldes. Y dice: para que habite entre ellos Jehová Dios. Estábamos lejos de Dios. Estábamos perdidos, sin esperanza. Pero lo salió Cristo al encuentro. Y nos dio dones, nos dio talento, nos entregó. A usted, a mí nos dio dones el Señor. Hay dones, hay talentos dentro de nosotros. Hay que trabajar los dones, hay que trabajar los talentos, hay que servir al Rey de Gloria, hay que anunciar su palabra, hay que cantarle, hay que adorarle, porque un día Él nos va a pedir los cuentas. Un día estaremos delante de su presencia y Él nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Y Él nos va a pedir cuenta, hermano. Por eso que tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver este ejemplo. A uno le dio 5, los trabajó y lo multiplicó. Y a otro le dio 2, los trabajó y los multiplicó. Pero a otro le dio 1. Este cavó, hizo un hoyo en la tierra y lo enterró. Y cuando apareció el Señor, llamó a sus siervos para pedir cuenta. Y uno vino y le dijo: los 5 talentos que me diste, los trabajé. He aquí que hay 10 talentos.
Y el otro dijo: y los 2 talentos que me diste, los trabajé, ahí hay 4 talentos. Pero el que le dio un talento lo enterró. ¿Y cómo lo trató el Señor? Siervo negligente, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Hubiese yo recibido mis intereses. Lo enterraste sabiendo que yo era un hombre duro, que recogía donde no sembré. Y fuiste y lo enterraste. Y dijo al final: lanzarle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y darle el talento al que más tiene. Porque al que más tiene, más se le dará. Y aún al que no tiene, lo que no tiene se le será quitado, por cuanto no quisieron servir a Dios. Qué tremendo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de los dones espirituales que Dios entrega a su iglesia. Porque Dios a la iglesia le entrega dones. Usted es la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor tiene que estar llena de dones, llena de talentos, llena de dones. Mire, vamos a buscar la palabra del Señor. Vamos a ir. Busque ahí junto conmigo. Vamos a ir al libro de los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 y versículo 10. Amén. Amén. Porque a este les dará por el Espíritu palabra de sabiduría, un don. A otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, 2 dones. Al otro fe, por el mismo Espíritu, 3 dones. Al otro sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, por el mismo Espíritu. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lengua. Y a otros interpretación de lengua. Ahí están los 9 dones del Espíritu. Usted me asiente, hermano. Ahí están los 9 dones del Espíritu. Y esos dones Dios los reparte a la iglesia. Dios le reparte a sus hijos. Pero cada uno tiene que preocuparse de poder trabajar los dones. Los dones se trabajan. Dios no le va a entregarle un don a usted y usted va a estar sentado esperando que el don se mueva solo. El don no se mueve solo. El don es movido por el Espíritu de Dios. Y todos los que tienen el Espíritu de Dios, al tener el don de Dios dentro de usted, va a ser guiado por el Espíritu de Dios para poder trabajar el don. Pero usted tiene que activar eso. Usted tiene que activarlo. Usted tiene que mover eso. Usted tiene que causar que eso se mueva dentro de usted. A través de la búsqueda, a través de la oración, a través del ayuno, a través del sometimiento, a través de la lectura, a través de la búsqueda del Espíritu Santo, va a obrar y va a operar en su vida para que los dones estén activos, para que los dones puedan activarse en usted. Usted tiene que ser usado por Dios. Usted tiene que experimentar con las aguas del Espíritu. Usted tiene que ser un hombre que cuando venga un enfermo, usted pueda orar por el enfermo y el enfermo sea sanado. Usted tiene que tener fe para cuando ande en la calle hablarle de Cristo a una persona y que Dios le dé palabra de sabiduría para poder predicarle su palabra. Usted tiene que tener fe para profetizar. Tiene que tener fe para que los dones del Espíritu puedan fluir en su vida. Necesitamos ser movidos por el Espíritu. Necesitamos andar por el Espíritu. Las obras de la carne son contra el Espíritu. Estas se oponen entre sí para no hacer lo que es de Dios. Siempre la carne se va a querer rebelarse. La carne va a querer lo contrario. La carne va a querer tenerte aplastado. La carne va a querer que tú no ores. La carne va a querer que tú no ayunes. La carne va a querer que tú no leas. La carne va a es todo lo contrario al Espíritu. Es todo lo contrario. Se oponen, pelean. La carne
El peor enemigo del hombre es su carne. Algunos le echan la culpa al diablo por todo, hermano. No, que el diablo me hizo lucha. No, que el diablo me atacó, que el diablo aquí, que el diablo... El diablo, hermano, está en África, no está aquí. No está aquí. Ni te le pasáis por la mente. No tiene las cualidades que tiene nuestro Dios. Nuestro Dios está en todas partes a la vez. Él es todopoderoso. Él está en todos lados. El diablo no puede estar en todos lados. Pero el gobierno de las tinieblas se mueven con espíritus del diablo, demonios que operan en los aires y demonios que andan por todas partes. Y Satanás, el diablo, envía a sus secuaces demonios para hacer problemas, para hacer estragos, para hacer maldades. Podemos ver la maldad como está en el mundo. Podemos ver cómo la gente se mata por dinero, cómo la gente se mata por droga, cómo la gente en las calles, hermano, hoy en día, lolitos de 12, 13 años andan con revólver, con pistola, hermano. La maldad se ha multiplicado por doquier. Eso lo hacen los demonios, el diablo hace todo eso en el mundo. Pero el cristiano, el hijo de Dios, usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, la lucha más grande que tenemos nosotros es con nuestra propia carne. Usted aprenda a pelear contra su carne, sujete su carne y viva en el Espíritu y va a experimentar la gloria de Dios, va a ver la bendición de Dios, va a ver cómo Dios va a estar con usted, va a ver cómo Dios lo va a levantar, va a ver cómo Dios lo va a usarlo. Pero la lucha más grande de nosotros los cristianos es con nuestra propia carne, hermano. Porque la carne no quiere orar, la carne no quiere ayunar, la carne quiere puro comer. La carne quiere puro dormir. La carne quiere divertirte viendo tele, viendo Netflix, viendo comedia, viendo películas que no son cristianas. Y la carne quiere saciarse ella y no quiere que tú busques a Dios, no quiere que tú orís, quiere que tú perdáis el tiempo. Porque algunos aquí en la iglesia nomás oran, algunos aquí en la iglesia nomás muestran la cara de cristiano. Aquí en la iglesia nomás levantan las manos, gloria a Dios, aleluya, santo rey, y alaban a Dios. Y esperan los días martes, los días jueves, los días sábados para estar en la iglesia alabando a Dios. Pero ¿qué pasa los lunes? ¿Qué pasa los miércoles? ¿Qué pasa los domingos? ¿Qué pasa en tu trabajo? ¿Qué pasa en tu intimidad? ¿Qué pasa cuando nadie te está mirándote? ¿Soy cristiano como cuando estáis en la iglesia? ¿Estáis honrando a Dios en todo tiempo? Mira que este Dios te está mirándote lo que haces con el teléfono. Él está mirando lo que estáis viendo a través de la televisión. Él está viendo en qué estás gastando tu tiempo. Él te ve en todo tiempo. Él no puede ser engañado por el hombre ni por la mujer. Lo que el hombre siembra cosecha. Lo que el hombre siembra un día va a cosechar. Siembra bien, no sembrís mal. Siembra en el espíritu y no en la carne. El que siembra en el espíritu segará vida eterna. Pero el que siembra para la carne segará muerte, corrupción y perdición eterna. Tenemos que poner por obra la palabra del Señor. No podemos ser cristianos oidores solamente. Y después nos olvidamos de lo que Dios habla. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Tenemos que ser buenos cristianos, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en tu colegio, en tu casa, en tu trabajo, con tu familia. En todo tiempo tienes que dar buen testimonio, tienes que dar buen olor, tienes que dar fruto. Todos tienen que ver que tú eres una hija de Dios, que tú eres un hijo de Dios, y que tú donde tú vayas te apunten con el dedo y te digan: ese sí que es cristiano, esa sí que es cristiana, porque siempre la veo hablando de Dios, la veo predicando, la veo cantando, la veo en las cosas de Dios. Algunos llevan años en el evangelio
No le han predicado a nadie. No se han salvado a nadie, hermano. Años en el evangelio. Años caminando con Dios. Conociendo la escritura. Conociendo la palabra. Conociendo lo que Dios demanda en su palabra. No la ponen por obra. El venir a la iglesia no te hace salvo. El venir a la iglesia y cantar una alabanza no tenés la salvación. No tenés la vida eterna por venir a cantar y por venir a escuchar una palabra. Para ser salvo, para entrar al cielo, hay que dar los frutos que demanda la palabra del Señor. Tenemos que preocuparnos como iglesia. Les decía al principio, tenemos una responsabilidad muy grande. Somos responsables de las almas que se están perdiéndose. Los cristianos somos responsables de poder ganar almas para Cristo. Fuimos llamados por Dios para predicar el evangelio. En este tiempo Dios nos escogió. En este tiempo Dios nos miró. En este tiempo Dios nos señaló. En este tiempo Dios nos llamó. En el año 2023 que estamos viviendo, en este tiempo tenemos que ver la gloria de Dios. En este tiempo tiene que derramarse el Espíritu Santo con poder. En este tiempo hay cristianos por doquier. Hay cristianos por todas partes. Hay iglesias de miles de personas. Hay muchos que se dicen ser cristianos, pero nunca se han convertido a Cristo con el corazón. Lamentable. Pero lo que más existe hoy en día en las iglesias es tibieza, es mediocridad, es conformismo. Los cristianos hoy en día, lamentablemente, se conforman con venir ellos a la iglesia, ellos y su familia, y nadie más. Hoy en día los cristianos están llevando una rutina satánica. De su casa al trabajo, del trabajo a la casa y de la casa a la iglesia. Y se conforman con venir a cantar una par de alabanza. Y con levantar la mano y dar gloria a Dios. Y escuchar una palabra e irse para su casa. Y que venga el próximo culto. Y que venga el próximo culto. Y han caído en una rutina. Han caído en un conformismo. Han caído en una mediocridad. Han caído en una tibieza. La palabra de Dios dice: por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Los tibios no pueden ver a Dios. Hay que estar llenos del Espíritu de Dios. Tenemos un llamado de Dios para este tiempo. Y no es cualquier llamado. Si Dios te tiene en este lugar, no es para que seas un tibio ni un mediocre. Si Dios te ha traído a este ministerio, tienes que activarte en Dios. Tienes que activarte en sus caminos. Tienes que trabajar los dones del Espíritu. Fuimos llamados por este Rey de Gloria. Las almas se están perdiéndose. El mundo se corrompe cada día más. La maldad se ha multiplicado por doquier. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Escasea el amor. Escasea el amor. La gente ve por sus propios caminos nomás. Escasea el amor. Y nuestro Cristo, nuestro Rey, nuestro Dios, derramó su sangre en la cruz por amor a esta humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es salvar a la humanidad. El propósito de Dios no es que nadie perezca. El propósito de Dios es salvar a aquel que está perdido. El propósito de Dios es poder llevar a la gente al cielo, a salvar a las almas. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que tenemos que levantarnos a una misma voz y predicar que Cristo viene. Que Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. ¿Qué estamos haciendo como iglesia del Señor?
¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? Yo sé que yo estoy en un proceso. Yo sé que estoy esperando algo poderoso de Dios. Yo sé que Dios me va a levantarme en este tiempo. Yo sé que Él lo va a cumplir en mi vida. Sé que Él lo va a hacerlo en mí. Pero Él también lo quiere hacerlo en ti. Él solamente prueba los corazones. Él solamente nos está probando. Estamos siendo probados por Dios solamente. En cualquier momento se abre el cielo. En cualquier momento se desata una locura en Dios aquí en este lugar. Pero los dones que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado, no seas como ese hombre negligente que hizo un hoyo y lo cavó y enterró lo que su Señor le había dado. Tenemos que trabajarle al Señor. La palabra de Dios dice que toda dádiva buena y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Toda dádiva buena y todo don perfecto desciende del cielo. Todo viene de allá arriba. Hay una palabra que me gustaría que la buscáramos. Vamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a leer el capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores. Cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a otro como un buen administrador. Tenemos una responsabilidad muy grande, hermano. Debemos ministrarle a otro la palabra del Señor. Debemos anunciarle a otro la grandeza de Dios. Tenemos esa responsabilidad. El Señor nos escogió. Usted créalo en su corazón. Usted créalo en su corazón. Usted dígale: Señor, usted me escogió. Él puso su mirada sobre nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Él nos llamó a nosotros. Él escogió a lo necio del mundo. A lo vil escogió Dios. A lo necio para avergonzar a los sabios. A lo vil del mundo escogió Dios. A lo que no es para hacerlo algo. No éramos nada. Y ahora somos hijos del Rey. Por eso es que hay que activar los dones. Hay que activar los dones que Dios nos ha dado. Déjese usar por el Señor. Y usted que tiene ahí en su corazón y piensa y dice: Señor, ¿qué don usted me ha dado? Pregúntele, dígale: muéstreme, Señor, cuál es mi don que me ha dado, que me ha llamado, me tiene usted para mí. Dígale al Señor. Y Dios le va a hablar. Dios se lo va a mostrar. Dios se lo va a revelárselo. Él le va a hablar en sueño. Él le va a mostrar en visión. No sé, Dios va a tomar los medios para hablarle a su vida. Y Dios va a empezar a obrar en usted. Tenemos que activarnos en este tiempo.
No podemos ser una iglesia cualquiera, no. Una iglesia del montón, no. Porque está lleno de iglesias, pero son pocas las que marcan la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que amar a Dios. No amar nuestros propios caminos, no. Pensar en los demás, dice la Biblia. Pensar en los demás y Dios pensará en vosotros. Así dice. La Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. El que al pobre da, a Jehová presta. Hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen y van a pobreza, dice la Biblia. Es una locura, pero es una realidad. Echa tu pan sobre las aguas y después de un tiempo lo recogerás. ¡Qué tremendo! Es como algo loco. ¿Cómo echar el pan en las aguas y después lo vaya a recuperarlo? Si usted echa el pan a las aguas, se deshace y se va. Pero está hablando de cómo tiene que ser el hombre de despojado, de dar, de estar en Dios, preocuparse de los demás. Y después de un tiempo, el Señor recompensará. Dios no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie. Él paga a cada uno según sean sus obras. El que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. Esta es la ley de la siembra. Lo que el hombre siembra, cosecha. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en este día. Dios bendiga tu vida en este día. Dios le bendiga grandemente, lo prospere, lo bendiga, lo fortalezca. Que el Señor lo levante, que Dios lo unja, que Dios lo use para su gloria. Que Dios le dé dones, talentos, que lo llene de sabiduría. Le deseo el bien, deseo que Dios lo levante, deseo que Dios lo bendiga. Porque si usted es bendecido, yo me voy a gozarme al verlo prosperar, al verlo bendecir, al verlo predicar el evangelio, al verlo levantado por Dios. Si usted predica ungido, yo me gozo con los que se gozan. Aleluya. Ponte de pie. Oh, aleluya.